estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Me da mucho gusto estar contigo en esta ocasión porque el tema que nos propone el Evangelio en este domingo 19 del tiempo ordinario es un Evangelio fascinante en su relato, muy interesante en la historia que nos presenta y sobre todo que se trata de un Evangelio que incide fuertemente en nuestra vida. Porque cuando se lee esta historia que vamos a leer con atención, es fácil darse cuenta que uno atraviesa situaciones muy similares en la vida como la que se plantea aquí, y lo que este evangelio nos propone es precisamente la solución a esa situación por la que tarde o temprano todos atravesamos, que consiste en navegar aguas en la oscuridad en medio de una gran turbulencia. El tema que propone el Evangelio en esta ocasión es la perícopa de Jesús y Pedro caminando sobre las aguas. Como siempre vamos a hacer la lectura del Evangelio primero, después vamos a hacer un análisis bíblico, vamos a ir desmenuzando la lectura del Evangelio versículo por versículo para ver qué podemos aprender y finalmente haremos una reflexión y concluiremos con un momento de oración. Así que sin mayor preámbulo te invito a que comencemos porque hay mucho que estudiar y el tema de hoy es verdaderamente apasionante. Así que comencemos leyendo este Evangelio según San Mateo en este ciclo litúrgico A que nos enfocamos domingo a domingo en la lectura del Evangelio según San Mateo. Vamos a comenzar primero que nada, como siempre, poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Pues bien, vamos a hacer el análisis de este texto tan hermoso. Es una historia fascinante que todos los evangelios nos proponen. ¿Y qué te parece si hacemos el análisis paso a paso tal como tiene este ejercicio exegético? Que hacerse la exégesis es la rama de la teología que se ocupa de la interpretación de los textos bíblicos. Así que vamos a hacer nuestro ejercicio paso a paso. La primera regla de oro, la regla de oro, que es la primera regla para interpretar un texto bíblico, es ubicar el texto en su contexto. El contexto inmediato de esta perícopa de Jesús que camina sobre las aguas en el Evangelio según San Mateo es la perícopa anterior, que consiste en la multiplicación de los panes, y la perícopa posterior, que consiste en las curaciones que Jesús realizó en Genezaret. Después, el contexto amplio de esta perícopa que estamos estudiando en esta ocasión es la quinta parte del Evangelio según San Mateo, que se ocupa de la iglesia y de las primicias del reino de los cielos. Todo esto lo encontramos en el capítulo 14, la quinta parte del Evangelio según San Mateo. ¿Quiénes son los actores? Es importante identificar quiénes son los actores que participan en el relato. Lógicamente es Jesús, también son los apóstoles, también es la multitud para la cual Jesús había multiplicado los panes, que es mencionada en esta historia, y entre los apóstoles hay también un actor principal, que es Pedro en esta ocasión. Así vemos la historia, pues Jesús acaba de multiplicar los panes y le ordena a los apóstoles a que se vayan adelantando y que lo hagan por las aguas, que se vayan en su barca
Él los ha de encontrar después en otra orilla. Los despide y se queda Jesús con la multitud para la cual había partido el pan para despedirse de ellos. Después Jesús se va al monte, como era su costumbre, a orar a solas. A orar a solas. Fíjate que la semana pasada que vimos la transfiguración, pues yo me preguntaba, ¿no? En el Evangelio no hay indicios de esto, pero yo me preguntaba si no, en otras ocasiones que estando Jesús a solas, en la cima de un monte orando con su Padre, se habrá transfigurado. No sé, a lo mejor se transfiguró más de una vez y solo de una tenemos registro porque fue la que atestiguaron Pedro, Santiago y Juan, pero tal vez puede ser que en esos ejercicios de oración que Jesús tenía a solas en la cima de un monte se haya transfigurado en otras ocasiones. Ve tú a saber. Pero bueno, el caso es que Jesús se va ahora a solas con su Padre y mientras los apóstoles van navegando en su barca, y dice el Evangelio, la barca ya estaba muy lejos de la costa. Eso es lo que dice la hojita de la misa, es lo que dice el evangeliario que leemos en la misa. Pero si vamos al Evangelio como tal, es más explícito, porque dice que se encontraba distante muchos estadios. Eso nos da ya una idea, o nos puede dar una idea de la distancia real a la que estaba la barca de la orilla, porque un estadio medía 185 metros, y el Evangelio de Mateo dice que la barca se encontraba ya a varios estadios de la orilla. Entonces, si son 185 metros, si son varios, ¿qué te gusta? ¿Unos 10 estadios? ¿Te parecen muchos? Pues 10 estadios son ya casi 2 kilómetros, o sea, ya es una distancia considerable. ¿Y por qué es importante que la barca se encontrara lejos de la orilla? Pues precisamente porque la barca se va a meter en problemas y tiene que estar lejos de la orilla para que los problemas sean problemas realmente serios. Si estuvieran cerca de la orilla, viene el viento, empieza a sacudirse la barca, pues bueno, raman de regreso y se acabó el problema. Pero no, tenían que estar lejos, es decir, tenían que estar ya bien metidos en el agua, bien metidos en el agua. Esto es muy importante desde un punto de vista narrativo por lo que sucede después. La barca se encontraba ya muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. Ellos iban remando en una dirección hacia donde Jesús los envió. Fíjate, no van a donde ellos quieren, no van a donde decide Pedro. No, van a donde Jesús les dijo que tenían que ir. Esto es importantísimo. Y en ese esfuerzo por ir a donde Jesús les dijo, ¿qué se encuentran ellos? Viento en contra. Ellos tratan de avanzar en una dirección, pero se encuentran viento en contra. Y ese viento es un viento fuerte que sacude las aguas, lo cual les empieza a complicar su esfuerzo por llegar a donde Jesús les dijo. Es importantísimo esto. Entonces dice, la barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. Este viento hace que las olas se agiten. Y al agitarse las olas, la barca se sacude. Es decir, no solamente era un viento que soplaba en contra, era ya, los que estaban en la barca tenían que sostenerse de ella porque se movía para un lado y para el otro, y por más que ellos hacían y movían las velas y remaban, el viento los sacudía, los frenaba, pero la barca se sacudía y se sacudía porque las olas estaban agitadas. Esto es muy importante también desde el punto de vista narrativo, porque el mar en turbulencia en la Santa Biblia es un símbolo de las potencias del mal. Esto es importantísimo. El mar agitado, el mar en turbulencia en la Biblia es un símbolo de las potencias del mal. ¿A dónde van los apóstoles? A donde Jesús les dijo. Y les está costando trabajo. ¿Por qué? Porque tienen en su contra ese mar en turbulencia agitado por el viento. ¿Y qué es ese mar en turbulencia? Simbólicamente, las potencias del mal. ¿Qué está frenando a los apóstoles de llegar a donde Jesús les dijo? Las potencias del mal. Es un texto cargado de símbolos que es muy muy importante comprender. ¿Ves? Y entonces, después de esto, a la madrugada, Jesús fue hacia ellos. Otra vez, la hojita de la misa dice a la madrugada, el evangeliario dice a la madrugada. Pero si leemos el texto del evangelio, dice realmente, es más específico, dice a la cuarta vigilia de la noche fue Jesús hacia ellos, a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche era el tiempo entre las 3 de la madrugada y las 6. Entre las 3 y las 6. Entonces, en algún momento de esos, entre las 3 y las 6, fue cuando Jesús se acercó
a ellos. ¿Por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista narrativo nos deja ver cómo todavía estaba oscuro. Era entre las 3 y las 6 de la mañana, o sea, todavía no salía el sol. Así que por si fueran poco el oleaje, la turbulencia, el fuerte viento en contra, además estaban navegando en la oscuridad. Y qué difícil, porque imagínate, pues los que navegan, seguramente pues ellos no usaban brújula, ¿verdad? Entonces los puntos de referencia son visuales. Los puntos de referencia puede ser incluso la ubicación del sol, ¿verdad? Y la hora del día, la ubicación del sol, pues todo eso ayuda para fijar el rumbo, o al menos un punto visual que se puede ver hacia el cual navegar constantemente, y más cuando la barca es sacudida, pues no perder de vista un punto fijo ayuda a dirigirse en esa dirección. Pero el caso es que estaban a oscuras además, así que por si fuera poco estaban a oscuras. ¿Y por qué es importante que estuvieran a oscuras? Pues porque no tenían luz, estaban en tinieblas. Y aparte sometidos a las potencias del mal, y todo esto los frenaba para llegar a su destino al cual los había enviado Jesús. ¿Te das cuenta? Las tinieblas de la madrugada todavía, las tinieblas donde todavía no sale el sol para darles luz, para darles guía, las tinieblas, las potencias del mal. Lógicamente, pues ellos se encuentran asustados por lo que está pasando, se encuentran inquietos, ¿verdad? Se encuentran, eso sí, pues forcejeando por tratar de avanzar. No han desistido, pero claro que no era lo que ellos esperaban, no son las condiciones en las que a ellos les hubiera gustado navegar. Pero bueno, el caso es que en medio de toda esta situación, en medio de este oleaje, en medio de esta oscuridad, no cuando hay luz, sino en medio de la oscuridad, llega Jesús. Dice el texto, a la madrugada o a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. ¿Ves? No se aparece en la barca, sino que va caminando sobre el mar. ¿Por qué es importante que Jesús camine sobre el mar? Porque este mar, acuérdate, estaba en turbulencia. ¿Y de qué es símbolo el mar en turbulencia? De las potencias del mal. Así que cuando Jesús camina sobre ese mar en turbulencia, ¿qué es lo que está haciendo Jesús simbólicamente? Está sometiendo las potencias del mal, está pisando las potencias del mal. ¿Ves? Es lo que está haciendo Jesús. Jesús camina sobre las aguas para simbolizar que está sometiendo las potencias del mal que están frenando a los apóstoles de llegar a donde Jesús quiere que lleguen. ¿Ves? Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Por si no tuvieran poco de qué preocuparse los apóstoles con la barca sacudiéndose, que de repente entraba el agua, y el viento que soplaba fuerte y que estaba oscuro y a lo mejor ya habían perdido rumbo, por si fuera poco se les aparece alguien que ven caminando sobre las aguas. Entonces se asustan y dicen, es un fantasma. Y llenos de temor, dice el Evangelio, se pusieron a gritar. Esta escena hasta da un poco de risa, porque imagínate, los pobres de por sí ya estaban asustados con todo lo que estaba pasando. Se imaginan que es un fantasma. Y dice el Evangelio, y llenos de temor se pusieron a gritar de qué de miedo. Imagínate a esos 12 muertos de miedo, gritando de miedo, tal vez abrazándose, no sé. Una escena realmente, yo creo que a Jesús mismo le debió provocar risa ver la situación. Jesús les dice el Evangelio, pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo. Bueno, Jesús les inspira tranquilidad, dejándoles ver que es Él. Pero hay una expresión clave aquí en esta historia, y es el nombre que Jesús se aplica a sí mismo, porque les dice, tranquilícense, soy yo. Cuando vemos el texto en griego, ese soy yo está expresado como ego eimi. Ya te he explicado en otras emisiones de Pasión por el Evangelio cómo ego eimi en griego es la traducción del hebreo de ese nombre impronunciable de Dios, de ese tetragramaton, ese nombre formado por esas 4 letras hebreas, la yod, la he, la waw y la he, que no se pueden pronunciar, que en algunas ocasiones pues se traduce como Yahvé, ¿verdad? Pero que no debería, porque realmente esas 4 letras tienen el propósito de ser impronunciables. Pero bueno, este nombre de Dios en hebreo, en griego se traduce como ego eimi. Cuando vemos a Jesús que en el Evangelio emplea la expresión ego eimi para referirse a Él,
pues realmente Jesús se está atribuyendo esa divinidad. Entonces es lo que él dice. Cuando Jesús dice ego eimi en el Evangelio, es una manera de decir soy yo, o sea, de darse el nombre de Dios, de decir soy yo porque soy Dios. Entonces les dice tranquilícense, ego eimi, es decir, tranquilícense, soy yo, soy Dios. ¿Ves la fuerza de esta expresión de Jesús? Y es una expresión muy bonita además, este soy yo, con el que Jesús se deja ver como el Hijo de Dios, ¿verdad? Como ese que es Dios, ese hombre que es Dios a fin de cuentas, porque lo que está haciendo ese que es Dios es caminar sobre las aguas. Entonces, el que está sometiendo esas potencias del mar simbolizadas por las aguas en turbulencia no es otro sino Dios, que va sometiendo las potencias del mar. Y esto, si hacemos una hermenéutica de esta idea de Dios caminando sobre las aguas, a lo largo de la Escritura encontramos diferentes referencias. Una de ellas la encontramos en el libro de Job, en el capítulo 9, versículo 8, que dice: Él solo desplegó los cielos y dejó su huella sobre la espalda de la mar. ¿Ve qué frase tan, no solo tan hermosa, poética incluso, sino qué frase tan fuerte, que deja ver el poder de Dios, entendiendo que el mar en turbulencia simboliza las potencias del mal? Dice: Él solo desplegó los cielos y dejó su huella sobre la espalda de la mar. El Salmo 65 en el versículo 8 dice: acallas el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas. El Salmo 77 en el versículo 17 dice: te vieron las aguas, oh Dios, y temblaron. El Salmo 89 en el versículo 10 dice: tú sometes el orgullo del mar, cuando sus olas se encrespan, las reprimes. Tú sometes el orgullo del mar, cuando sus olas se encrespan, las reprimes. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Ese que es el que es, ese que dice de sí mismo, ego eimi, ese que dice de sí mismo, yo soy, usando ese nombre sagrado de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús al caminar sobre las aguas? Sino todo esto, acallando el estruendo de los mares, el estruendo de las olas, dejando su huella sobre la espalda de la mar, que son precisamente estas potencias del mal que está sometiendo el orgullo del mar. Cuando sus olas se encrespan, Él las reprime. ¿Te das cuenta? Entonces es un texto fascinante este que estamos estudiando hoy, porque, te digo, hunde sus raíces incluso en todas estas palabras del Antiguo Testamento que Jesús ahora, Él protagoniza, porque estas ideas del Antiguo Testamento pues eran ideas de ese Dios que somete el mar en turbulencia, que simboliza las potencias del mar. Aquí Jesús no es una idea, Jesús lo está protagonizando Él mismo, ante los ojos de los apóstoles. Y por eso es que les dice, tranquilícense. A ver, tranquilícense, analicemos, ¿no? Bueno, no tuvo tiempo Jesús de hacer esto, pero ese tranquilícese implica todo este ejercicio, seguramente. A ver, tranquilos, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntenme. Pues lo que está pasando es que no podemos llegar a donde tú nos dijiste que lleguemos. ¿Y por qué no pueden llegar ahí? Pues porque el viento sopla en nuestra contra. Las potencias del mal nos están sacudiendo. ¿Para qué nos sacuden? Para hundirnos. Son las potencias que están aquí en este mar encrespado. Lo que quieren es no dejarnos llegar. Lo que quieren es que nos hundamos. Aparte, estamos en las tinieblas. Todavía no sale el sol. Eso es lo que nos está pasando. Y Jesús les dice, tranquilos. Soy yo, caminando sobre las aguas, sometiendo esas potencias del mar, que a ustedes no los dejan llegar al destino que yo les indiqué. Tranquilícense, soy yo, no teman. Ese no teman nos recuerda unas palabras que en el Evangelio de Mateo Jesús había dicho antes a Jairo. ¿Te acuerdas que la hija de Jairo pues también había muerto y Jesús la resucitó? Y a Jairo le había dicho Jesús, no temas, cree, solo cree. Entonces este no teman nos recuerda esas palabras que le dijo Jesús a Jairo, que se las dice implícitamente a los apóstoles. No teman, crean, solo tengan fe, soy yo, así con puras mayúsculas, soy yo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua.
¿Ven?, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. ¿Por qué camina Pedro en el agua? ¿Por sus propias fuerzas? No. ¿Porque tiene fe? Sí. Pedro logra caminar sobre las aguas porque tiene fe, pero últimamente lo que permite o el que hace que Pedro pueda caminar sobre las aguas no es Pedro y su fe, es Jesús y su poder. Es Jesús y su poder lo que permiten que Pedro camine sobre las aguas porque Pedro tiene fe. Esto es importantísimo de entender. El que hace que Pedro pueda caminar sobre las aguas es Jesús y su poder. Pero por lo que pueden ser eficaces Jesús y su poder es porque Pedro tiene fe. Para que Jesús y su poder puedan obrar y hacer que Pedro camine sobre las aguas, Pedro necesita tener fe. Si no tiene fe Pedro, el poder de Jesús para que camine sobre las aguas no funciona. Y la prueba de ello está en lo que sucede después. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Acaso perdió eficacia el poder de Jesús? No. Pero para poder ser eficaz el poder de Jesús, se necesitaba la fe de Pedro. En el momento en que Pedro titubea y se asusta y pierde la fe, va para abajo. ¿Te das cuenta? Entonces eso es muy importante. Ahora que hagamos una reflexión de todo esto, pues todo esto es importante para nuestra vida, ¿eh? Muy, muy importante. Tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo. Y mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué se calmaron las aguas? Pues porque Jesús venció a esas fuerzas del mal que estaban impidiéndole a los apóstoles cumplir el mandato de Jesús, cumplir la misión que les dio, que en este caso fue llegar a un destino determinado navegando sobre las aguas. Yo te decía al principio de este programa que el pasaje del Evangelio de esta ocasión incide fuertemente en nuestras vidas, porque nuestra vida así es. Nuestra vida así es. En nuestra vida tenemos una misión, tenemos que llegar a un destino, no que nosotros queremos, sino que Dios quiere. Y si nos tomamos en serio nuestra vida, porque nos tomamos en serio a nuestro Dios, nos interesa hacer lo que Él quiere y nos interesa llegar a donde Él dice. El que no le interesa en su vida porque no le interesa a Dios, o el que solo se interesa a sí mismo, no están ni viendo este programa, así que no nos preocupemos por ellos en este momento, preocupémonos por nosotros, que sí nos interesa. Y lo cierto es que en una gran cantidad de ocasiones, esforzándonos nosotros por llegar a donde Él nos dijo, o a donde Él nos ha dicho y todavía no llegamos, en una gran cantidad de ocasiones nos sucede exactamente lo mismo. Nos encontramos vientos en contra. Nosotros avanzamos hacia donde Jesús quiere y nos encontramos vientos en contra. Nos encontramos resistencia. Nos encontramos obstáculos. Obstáculos por parte de personas que nos critican, de personas que desdeñan lo que hacemos, de personas que nos desprecian por avanzar hacia donde queremos avanzar, de personas que nos empujan para desviarnos del camino, de personas que tratan de desviar nuestro camino seduciéndonos con otras ideas, con fantasías a fin de cuentas. Pero es una realidad que nuestro esfuerzo por llegar a donde Él nos dijo, nos encontramos una y otra vez con fuertes vientos en nuestra contra. Y también es una realidad que en nuestro esfuerzo por llegar a donde Él nos dijo, las fuerzas del mal una y otra vez hacen que nuestra barca se sacude y con mucha fuerza, y hacen que muchas veces nuestra barca misma comience a hacer agua y se empiece a hundir. Y cuando eso sucede, entonces no nos queda más que tomar un cubo para tratar de sacar el agua y achicar antes de que el agua que está haciendo nuestra barca nos hunda por completo. Agua que proviene de esas fuerzas del mal que nos hacen una y otra vez frenar ese camino por los pecados que cometemos. No solamente nos impide llegar al destino que Dios quiere, la gente que está en nuestra contra. Muchas veces lo que nos frena en el camino y lo que nos hace estar en peligro de hundirnos son nuestros mismos pecados.
son nuestros mismos pecados porque caemos una y otra vez en la tentación de esas potencias del mal que están representadas, que están simbolizadas por el mar en turbulencia. Ese es nuestro navegar sobre las aguas para llegar a donde Jesús quiere. Y en este navegar sobre las aguas de los apóstoles, vemos que la solución, al principio del programa te decía que aquí que en este evangelio encontramos la solución precisamente a una situación común en nuestras vidas, que es esta que te acabo de contar. La solución es Jesús. La solución es Jesús, que en contra del viento, por encima de las aguas y en medio de las tinieblas, llega caminando sobre esas aguas, sometiéndolas, dando luz, irradiándola a Él con su propio esplendor, ¿verdad? Y que incluso nos dice, ven tú también a caminar sobre las aguas conmigo. Ven tú también, camina conmigo sobre las aguas. Tú también somete las potencias del mal. Ven, yo te ayudo con mi poder a que camines sobre las aguas y sometas a las potencias del mal. Fue lo que le dijo a Pedro. No le dijo, ven Pedro nadando, le dijo, ven Pedro caminando sobre las aguas. Es decir, ven Pedro sometiendo esas potencias del mal al igual que yo, sometiendo tus tentaciones, sometiendo tus pecados. Ven, tú también somételos. Claro, Jesús no sometía sus pecados, Él sometía esas potencias del mal que hacían pecar a todos los demás, porque Jesús nunca pecó. Pero para que esto funcione y para que el poder de Jesús sea eficaz, se necesita nuestra fe en Jesús. Porque en el momento en que perdemos la fe en Jesús, en el momento basta con titubear para que nos hundamos. Pero fíjate cómo la historia no termina con Pedro hundiéndose y ahogándose, ¿no? La historia no termina con Pedro hundiéndose y ahogándose. En el momento en que Pedro se empieza a hundir, ¿qué hace Pedro entonces? Dice, Jesús, sálvame. Es decir, las fuerzas del mal, aunque nos hagan titubear y nos hagan perder la fe, no tienen la última palabra. La última palabra la va a tener siempre Jesús, y como te he dicho hasta el cansancio, la última palabra la tiene Dios, y su palabra es siempre una palabra de amor y de bendición. Así que en el momento en que uno se empieza a hundir porque perdió la fe, basta con exclamar con todas sus fuerzas como Pedro, Jesús, sálvame. Y Jesús entonces, su mismo nombre lo dice, porque Jesús, Joshua, significa ya, es decir, Dios salva. Entonces, cuando uno le dice a Jesús, Jesús, sálvame, Él en su mismo nombre lleva esa esencia de ser el Salvador. Viene y te da la mano y te sostiene y te dice, claro, te va a decir como a Pedro, hombre, de poca fe, ¿por qué dudas? Ve, soy yo, ya hasta empezaste a caminar sobre las aguas y con todo y todo te hundes. Qué poca fe tienes, pero no importa, aquí estoy yo para salvarte. Que a fin de cuentas no caminabas en las aguas por ti, sino por mi poder, en el cual tenías fe, pero del cual dudaste. Es una historia fascinante. ¿Y qué pasa al final? Bueno, se sube Jesús a la barca con ellos y se aquietan las aguas porque Jesús venció. Él es el que tiene la última palabra. Jesús venció, pasó la madrugada, es decir, volvió a salir el sol. ¿Ves? Y así tiene que ser en nuestra vida. Así tiene que ser en nuestra vida. Si te está gustando todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos reflexionado, por favor no olvides decir me gusta en Facebook, decir me gusta en YouTube. No te olvides de compartir el video en tus redes sociales para que más personas conozcan nuestro programa y aprendan tanto como nosotros. Por cierto, que si te está gustando este análisis bíblico, estamos en agosto. El 15 de agosto celebramos una solemnidad importantísima y hermosa de nuestra fe, que es la solemnidad de la Asunción de María al cielo. Y la primera lectura, déjame platicarte que la primera lectura de la solemnidad de la Asunción de María al cielo, fiesta de guardar, por cierto, es la perícopa del Apocalipsis, que habla de una mujer vestida de sol. Una mujer vestida de sol. ¿Quién es esa mujer vestida de sol? Esa mujer vestida de sol que aparece en el libro del Apocalipsis y que se pelea con un dragón de 7 cabezas y cada cabeza tenía una diadema. ¿Quién era ese dragón de 7 cabezas? ¿Por qué tenía 7 cabezas? ¿Y por qué en vez de coronas tenía diademas, que son la mitad de una corona? Si quieres saber todo esto, te invito a que vayas a nuestro sitio semillasparalavida.org y descargues el audio o el video, mejor todavía el video,
de mi conferencia ¿Quién es la mujer vestida de sol del Apocalipsis? En esta conferencia hago un análisis bíblico muy detallado de esa perícopa del libro del Apocalipsis, y con eso vas a entender a fondo más acerca del Apocalipsis y su belleza y su mensaje tan hermoso, y vas a comprender quién es en verdad esa mujer vestida de sol que aparece en el Apocalipsis. Algunos dicen que la Virgen, ¿será la Virgen? ¿Están seguros? Descarguen el video o el audio y aprendan, en verdad se los recomiendo mucho. ¿Quién es la mujer vestida de sol del Apocalipsis? La encuentras en nuestro sitio semillasparalavida.org. Pues bien, queridos amigos, hay algo que quiero comentarles muy importante en torno a la primera lectura. Hay un elemento de la naturaleza aquí muy importante en este texto del Evangelio, que es el viento huracanado, ¿verdad? La primera lectura, cuyo tema siempre está relacionado al tema del Evangelio, nos presenta uno de los textos más hermosos de toda la Santa Biblia. De toda por completo. Por cierto, un día alguien me dijo ahí, no se dice Santa Biblia, se dice Sagrada Biblia, solo los protestantes dicen Santa Biblia. Ay... Bueno, uno de los textos más hermosos lo encuentras en el primer libro de los Reyes, y lo vamos a leer en la primera lectura. Y es un texto, déjame decirte, que me gusta tanto que después de leerlo tengo que aguantarme 3 años para otra vez volver a llegar al ciclo litúrgico A y llegar al 19º domingo del tiempo ordinario y poder leerlo en la primera lectura, porque en los otros 2 ciclos litúrgicos no aparece. Entonces esta es la oportunidad de leer este texto tan hermoso del primer libro de los Reyes, referente al profeta Elías. Te lo leo. Dice: habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor dijo: sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Una paradoja que plantea la primera lectura con el Evangelio. En el Evangelio hay un viento huracanado que sacude las olas y hace o intenta hacer que los apóstoles se hundan. En la primera lectura, Dios se hace presente no en un viento huracanado, ni en un terremoto, ni en el fuego. Dios se hace presente en una brisa suave. Y con esta idea, te invito a que hagamos nuestra oración de esta ocasión. Para ello te invito a que por un momento, como siempre, cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Se oyó el rumor de una brisa suave, y en la brisa suave estaba el Señor. Señor Jesús, nuestra vida es sacudida por vientos huracanados, que nos hacen dar tumbos, que nos hacen caer, que no nos dejan avanzar por el camino. Nuestra vida es sacudida por terremotos, que nos estremecen y llenan de espanto. Acontecimientos en la vida que nos sacuden y nos dejan temerosos.
Nuestra vida es incendiada por el fuego, que en vez de calentarnos, nos abruma. Fuegos fatuos y quimeras que parecen deslumbrarnos, pero que en realidad son luces falsas, que en vez de iluminarnos, nos confunden. Tú no estás en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego. Tú te encuentras en el dulce rumor de una brisa suave. Acarícianos hoy con esa brisa. Déjanos sentir esa brisa en nuestras vidas, que nos reanime y nos refresque, que nos aliente a seguir adelante, que nos asegure tu dulce presencia con nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco como siempre tu compañía en este momento de aprendizaje, de reflexión y de oración. No sé en qué aguas esté navegando en este momento tu vida. No sé en qué momento esté navegando en este momento tu barca en tu vida. Pero si en este momento es sacudida por el viento y por el fuerte oleaje, no te desesperes. Jesús viene a tu encuentro, y cuando lo veas, haz como Pedro, pero no pierdas la fe. En cuanto lo veas, salta de inmediato de la barca, porque es hora de caminar sobre las aguas. Apasionate por nuestra fe.